su especialidad es en salud pública, y también Alexis Andí, subdirector del SENASA. A ambos, buenos días, un gusto estar con ustedes. Este es el momento en que existe preocupación, sobre todo en la zona de Upala, por las enfermedades que se puedan generar producto de esta emergencia. ¿Qué tan posible, qué tan latente? Sabemos que tenemos un país con índices de desarrollo avanzados, que tiene una respuesta interesante, inmediata en los temas de salud, pero lo cierto es que también hoy hay varias comunidades que todavía siguen sin agua, hay situaciones graves, y ahora que empiezan a descender las aguas se empieza a ver la posibilidad de animales muertos. Entonces, igualmente en los albergues hay mucha gente que ha tenido brotes, o hay algunas personas que han tenido brotes de diarrea, y eso genera toda una discusión en torno al uso que se pueda, a la atención a estas personas. ¿Cómo ve Luis Bernardo Villalobos, que es salubrista, la atención y la respuesta que se pueda dar en estos casos de emergencia que está viviendo el país? Sí, muy buenos días a ustedes y a todos los televidentes y radioyentes. Bueno, yo creo que hay varios factores acá que hay que tomar en consideración. En primer lugar, creo que es el nivel de organización que puedan tener las comunidades afectadas. Yo creo que eso es esencial en este momento. Ese nivel de organización se debe articular con la labor del sector público, que puede perfectamente orientar o reorientar la crisis a nivel local, como creo que ha estado haciendo en los últimos días. En tercer lugar, creo que es el papel de los medios de comunicación, en el cual deben mantener a la población informada. Permanentemente, ¿cree usted, doctor Villalobos? Sí, claro, En salud pública. y alertada sobre los riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, esos riesgos, y tal vez un otro elemento tiene que ser, creo yo, el cumplimiento de las indicaciones de los expertos, de las instituciones, ¿verdad? Y no dispararse con cuestiones de ayuda espontánea, como hemos visto en estos días. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Bueno, hay riesgos en la parte dermatológica. Bueno, hay exposición a aguas que están contaminadas y la piel puede dañarse, posibilidades de accidentes. Hay exposición a agua contaminada, a mala manipulación de alimentos, hay hacinamiento, o se puede dar situaciones en las cuales lo que se llama en salud pública los espacios de acumulación urbana se convierten en riesgos de enfermedades, ¿verdad? Entonces, así como en el hospital, por ejemplo, procuramos que una persona recién operada o recién tratada se vaya lo más rápido para la casa, aquí también, aquí hay que hacer más o menos lo mismo, es decir, que no haya tanta gente junta en su momento. Y por supuesto el tema del abastecimiento de agua. Hoy la hay. Sí, claro, hoy la hay por las circunstancias que están, pero yo estoy seguro que esa articulación que decía al principio está haciendo que autoridades, por ejemplo, de vivienda, en su momento van a empezar a ver cuáles casas son las más rescatables rápidamente, para que los habitantes de esas casas puedan devolverse a sus viviendas con ayuda para una reconstrucción relativamente rápida de esas casas. Y creo que hay un elemento fundamental aquí que es esencial, y es actuar rápido, ¿verdad? Es decir, no nos podemos quedar en el dolor y en los lamentos, no, es actuar rápido. Y aquí yo creo que es importante, porque uno lo siente, de grupos que están desautorizando la labor de algunas autoridades, y a mí me parece que estos no son momentos para estar desautorizando, sino contribuyendo y esperando, digámosle, que aportando con ideas para que las cosas se den de manera
lo más ordenada y articulada posible. ¿Quiénes están desautorizando? Perdón, grupos. Bueno, ¿sobre qué temas? Yo he oído, por ejemplo, y me pareció el fin de semana oír a una autoridad local que fue entrevistada por periodistas de los medios a horas de ocurrir el desastre, diciendo que no les habían llevado colchonetas y qué sé yo, ¿verdad? Se supone que una autoridad local es un comandante en jefe, y que si esa zona estaba en emergencia decretada por el gobierno desde hacía más de 4 días, pues es obvio de que él tenía que tener conocimiento desde hacía tiempo y haber tomado las previsiones del caso, y no a escasas horas de que ocurriera, digámosle, el evento, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones me parece a mí que no caben en este momento. Perfecto, antes de dar pase acá también a don Alexis Sandí, subdirector del SENASA, para pues aportar también con el tema de los animales y demás, los reportes que se tienen, vamos a ir con nuestro compañero Andrés Ortiz, que se encuentra en la zona y también nos tiene información. Adelante, Andrés, buenos días. Gracias, buenos días. Así es, ayer conversamos con el representante de SENASA que está aquí en Upala y nos decía de toda la identificación que ellos han hecho, 114 fincas donde están valorando toda la atención que se ha brindado. Nos decían que de estas 114 fincas, por lo menos eran 5,000 las cabezas de ganado vulnerables a lo que pudiera suceder con el huracán Otto. Pero también nos explicó que en este momento hay una finca en San José de Upala que ha reportado la desaparición de 50 vacas y que hasta el día de hoy todavía no se sabe el paradero de ellas. También reportaron 8 toros muertos también en Upala, y que será parte, o será más bien responsabilidad de los dueños de recoger estos toros y evitar que se dé algún tipo de contaminación. Veamos lo que nos dijo el representante de SENASA. En términos generales, hemos repartido 138 pacas a productores, hemos atendido cerca de 84 animales de compañía, mascotas, en una clínica que hemos instalado aquí. También hemos repartido 200 sacos de concentrado para bovinos. Es poco, pero ha sido el esfuerzo de las grandes donaciones que nos han hecho, digamos, el sector privado, y que más bien aprovecho para pedir más que nos sigan ayudando. Ya estamos haciendo las gestiones de primer impacto para solicitar las compras de alimentos para animales, que incluya no solamente bovinos, sino que también nos estamos solicitando medicamentos para distintos tipos de animales y otros animales como cerdos y aves de corral. Doctor, estos 8 toros que encontraron muertos, ¿ya fueron recogidos o por las condiciones de la finca y de lo que sucedió todavía no se ha podido hacer esa labor? No, bueno, esa labor, lo que nosotros hacemos es el informe de que los toros se murieron, ¿verdad? Fueron muertos. La labor de, por decirle así, entierro de esos animales le corresponde al propietario, ¿verdad? Para que él mismo se encargue de los animales muertos. En este caso, SENASA lo que está teniendo es denuncias de animales que puedan estar enfermos. Como le digo, en especies de compañía hemos atendido 84 mascotas, han sido como 500 los beneficiados, digamos, en relación a la repartición de alimento para perros, y se atendieron hoy 2 caballos enfermos, una vaca, pero en realidad hay poca denuncia de animales enfermos que requieran asistencia veterinaria. Ya cuando los animales están muertos no podemos hacer nada, ¿verdad? Ya ahí le toca al propietario, dentro de sus condiciones, el poderlos enterrar, ¿verdad? Y lógicamente, si hubiera animales enfermos, pues nosotros tenemos la atención de ellos para verificar que no se trate de alguna epidemia, o también estamos teniendo ofrecimiento de voluntariados, de médicos privados que quieren ingresar a la zona
para atender ese tipo de situaciones que le digo es muy poco lo que la gente reporta y lo que pide en este momento en cuanto a servicios es alimentación para sus animales. Doctor, de esas 50 cabezas de ganado en San José de Upala que están desaparecidas, ¿qué representa por el tiempo que ha transcurrido si estuvieran muertas desde ese momento a la fecha en la que nos encontramos? Bueno, en ese momento lo que representa, dependiendo de la ubicación donde estén, es contaminación, ¿verdad?, del recurso hídrico en relación de que posiblemente ni siquiera esos animales se ubiquen en la finca, si fue que hubieran sido arrastrados por las corrientes de los ríos. Posiblemente estén a orillas del lago de Nicaragua, pueden estar a orillas del río San Juan, ¿verdad? No hemos tenido reporte de que se hayan encontrado flotando ni a orillas de los ríos animales muertos, ¿verdad? A excepción de esos 8 que sí nos reportaron que se habían muerto en finca, ¿verdad? Y del señor de su finca no nos ha reportado tampoco que los haya encontrado, ¿verdad? Entonces, bueno, de estar muertos los animales, posiblemente serían animales que fueron arrastrados por las corrientes, ¿verdad? Y quizás no estén dentro de la misma propiedad del señor que no los ha encontrado. Sería importante identificar si los animales están vivos en otro sitio, ya sea de la misma finca, sí, o si los animales en este momento se encuentran muertos, ya sea fuera de la finca, por la posible contaminación que se podría generar. Te puedo decir, sí, te puedo decir, es un asunto de tiempo, ¿verdad? Es un asunto de poder ingresar a la zona, hay áreas inundadas que es imposible entrar. La experiencia que tuvimos con el río Sarapiquí, cuando hubo el desbordamiento el año pasado y la avalancha que ocurrió, hubo pérdida de animales que luego aparecieron a las orillas de los ríos cuando bajaron, pero también hubo extravío de animales que después fueron recuperados en otras fincas, que increíblemente salieron a las orillas a pesar de haber sido arrastrados y fueron encontrados en otras fincas y fueron recogidos. Pero eso, le digo, ocurrió inclusive 3, 4, 5 días después, por eso le digo, es un asunto de tiempo, ¿verdad?, en este momento, y de posibilidades de poder ingresar realmente a hacer la investigación. Doctor, por último, ¿cuántas fincas podrían quedar todavía sin que ustedes hayan podido ingresar por las condiciones que tienen? No sé si hay un mapeo, ¿cuántas podrían quedar de esas 100 y pico que ya usted mencionó que han identificado? Nosotros hicimos ayer un cálculo, ¿verdad?, de fincas según los datos que nosotros tenemos en nuestros sistemas informáticos, que se llama CIREA, que es el Sistema de Registro de Establecimientos Agropecuarios. Tenemos una población expuesta dentro de las cuadrículas. Nosotros manejamos cuadrículas que son, digamos, áreas geográficas de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Entonces, cuando nosotros vemos esas cuadrículas que van sobre los ríos que fueron desbordados, tenemos una sumatoria de 67,000 bovinos expuestos que podrían ser, digamos, estar sufriendo en este momento afectación por privación de su alimentación. En cuanto a establecimientos, no recuerdo el dato exacto, pero sí anda alrededor de los 2,000 establecimientos pecuarios. Declaración que obtuvimos ayer en la noche por parte de este doctor de SENASA que está encargado de las labores que se están haciendo aquí en Upala. Nos decía que ayer mismo salía hacia Guatuso y regresaba hasta hoy a eso de las 9 de la mañana porque iban a hacer recarga de los alimentos que ellos han estado entregando y para continuar también con todo lo que ha sido el proceso de identificación de las fincas, de los animales que estaban en esas fincas y cuántos pudieron haber muerto o cuántos están en este momento desaparecidos. Como les decía, 50 toros muertos aquí en Upala y 50 cabezas, o más bien 50 vacas en San José de Upala que se encuentran desaparecidos y hasta este momento se desconoce el paradero. Compañeros, esta es la información que tenemos desde Upala. Regreso con ustedes al estudio. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias y vamos a hacer contacto de inmediato también con el ministro de Salud, don Fernando Llorca, que se encuentra con nosotros vía Skype y que pues también va a ampliar. Pero bueno, vamos de inmediato. ¿Usted me dice, Erki? Con la reacción. Tenemos a don ya Fernando lo tenemos. Llorca. Sí, aquí lo tenemos ya a don Fernando Llorca vía Skype. Don Fernando, bueno, brotes de lo que puede ser el tema de diarreas, escuchábamos los reportes que tiene SENASA con el tema de animales muertos, también decía don Luis Bernardo acá un poco el tema de los albergues, la manipulación de alimentos. ¿Cuál es el papel que está jugando el Ministerio de Salud en estos momentos, el control que tiene sobre esta
esta posibilidad de que muchísimas enfermedades o padecimientos o brotes se propaguen ahora cuando todo empieza a cambiar allá en Upala. Buenos días. Buenos días, gracias. Primero que todo a los y las televidentes que nos están escuchando y a ustedes que están ahí en el set. Efectivamente, el papel del Ministerio de Salud en esta fase de la emergencia es fundamental. Necesitamos prevenir enfermedades infectocontagiosas que suelen, según la experiencia de emergencias similares a nivel internacional, suelen producirse como parte de la estela de desastre que dejan este tipo de huracanes. Muy especialmente, recordemos que el manejo del agua es fundamental. Sabemos que esta es una zona que se abastece históricamente en su gran mayoría, de asadas administradas por la propia comunidad. En el caso de Upala Centro se abastecen de agua por medio de un sistema administrado por la municipalidad, y la evidencia con que se cuenta es que la mayoría de estos sistemas fueron dañados. Así que desde el primer momento el AIA, con la ayuda de, tengo que decir, una gran cantidad de empresas privadas, se abocaron a proporcionar el preciado líquido a la población. Dentro de los cuidados que hemos identificado es que con frecuencia se dan situaciones revestidas de muy buena voluntad, con la mejor intención, donde lamentablemente se reparten agua y alimentos que pueden estar contaminados. Desde el primer momento se hizo un llamado, la propia Cruz Roja, que fue la que canalizó la mayoría de las donaciones, de que se donaran alimentos no perecederos, de tal forma que se puedan preparar fácilmente en el lugar. Hasta el momento hemos identificado al menos dos brotes que realmente no han sido tan grandes, pero sí dos brotes. Uno en la escuela de Popoyoapa, que se presentaron 13 casos de diarrea asociados probablemente al consumo de agua. Y en el segundo caso, en un albergue que se llama El Carmen 2, donde 27 personas se vieron infectadas por diarrea, aparentemente al consumir un arroz con pollo y un arroz cantonés que les llegaron a regalar. Hay que decir, eso fue el día de anteayer. Para el día de ayer, de esos 27 casos, solamente quedaban 12. Recordemos que en estos momentos equipos de la Caja Costarricense del Seguro Social están visitando los albergues todos los días, o vamos a decirlo así, el 100% de los albergues están siendo visitados desde el punto de vista asistencial, y además por parte del Ministerio de Salud, para precisamente identificar esos riesgos y tratar de reducirlos. No es solo el consumo de agua, sino es el manejo de las aguas residuales. Recordemos que en este tipo de situaciones se desbordan los tanques sépticos y literalmente se vacían en la propia localidad. Eso es un problema y un riesgo inminente de infecciones. Se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante por lavar, literalmente lavar la comunidad de Upala. Sin embargo, pues todavía es un trabajo enorme que todavía queda por desarrollarse. Dígame, doña Laura. Ministro Llorca, se estaba reportando la muerte de 50 toros y 50 cabezas de ganado desaparecidas. ¿Qué tanto puede impactar esto? ¿Están buscando en dónde pueden estar ubicadas por la situación que podrían generar este tipo de los cuerpos de los animales? ¿Qué tanto los alerta a ustedes esto? ¿Qué tanto les preocupa y qué se podría generar si no se ubican? Efectivamente, doña Laura. Lo cierto es que
Si ustedes recuerdan, parte del llamado que se hizo o parte de las preparaciones que se efectuaron en esta oportunidad fue precisamente de sacar la mayor cantidad de animales, tanto mascotas como animales de producción, posible. Recordemos que eso no es solamente una medida altruista de salvarle la vida a las mascotas y a estos animales, es también una medida de salud pública, y por eso ha sido medida por SENASA del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con quienes coordinamos constantemente, precisamente para evitar posibles infecciones que se den derivadas de la acumulación de cadáveres de animales en distintos bordes de los ríos, en zonas que podrían en el futuro ser consideradas como fuentes de agua, etcétera. Pues es importante, si es posible, localizar esos cadáveres y proporcionarles el tratamiento adecuado, que incluye incineración hasta, adecuado manejo y depósito de sus restos. Pero por supuesto, como usted comprende, esto se hace en la medida de lo posible. Y es lo ideal, no solamente desde el punto de vista de que es una gran pérdida para las personas que dependen de estos animales de producción, sino porque sí es un riesgo para la salud, y la labor de estas fuerzas coordinadoras del rescate de animales de SENASA, pues no se detienen hasta poder reducir estos riesgos al máximo. Perfecto, don Fernando, muchísimas gracias por ampliarnos un poco más sobre este trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, y bueno, referencias y puntos importantes que toca el ministro, y bueno, vamos a escuchar también en este momento a don Alexis Sandiz, subdirector del SENASA. Escuchábamos los números que da nuestra directora Laura: 50 cabezas de ganado desaparecidas, y que se dice, que decía Andrés, 50 que podrían estar también muertos, han encontrado otros. ¿Cuál es el tema de SENASA, esta participación? Porque esto podría generar algún tipo, no sé si podría decirlo de esa manera, epidemias, y ahí me corrige después don Luis Bernardo si no es la palabra como indicada, ¿verdad? ¿Y cuáles infecciones? Pero ¿qué tipo de problemas, exacto, podría estar dando, sobre todo si no se encuentran también esas cabezas? Bueno, un gusto, un placer poder compartir las experiencias, lo que está ocurriendo en esta emergencia. Primero quisiera informar que la acción de SENASA se está dando dentro de un marco de coordinación, no solo SENASA, sino que recordemos que el Servicio Nacional de Salud Animal es parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería es miembro y es parte y rector del sector agropecuario. A su vez, el sector agropecuario está representado en el Centro de Operaciones de Emergencia de la Comisión Nacional de Emergencias, y ahí convergen también todas las instituciones que están trabajando, Cruz Roja, Bomberos, Ministerio de Salud, los diferentes organismos que están trabajando. Ahí se rinden informes, se afrontan los problemas como se van presentando, y le cuento que en este momento los problemas de mayor impacto han sido la falta de comida para los animales. Por supuesto que... Pero hay falta de comida, porque vi que más bien decía en la información que había llegado muchas toneladas de alimento para animales. Claro, tal vez sí, hacerla llegar. Claro que sí. Vamos a hacer diferenciación entonces entre los tipos de animales de compañía y animales de producción. Podemos abordar primero el de los animales de compañía. Ha habido una extraordinaria respuesta y ha habido donaciones importantísimas que al día de ayer al corte llegaban a casi 28,000 kilos de alimento para mascotas para las diferentes especies, y se habían hecho llegar ya a las zonas afectadas prácticamente 19,000 kilos. Todos los días están entrando y saliendo, la mayor parte de los donativos, bueno, se están dando en todo el territorio nacional, pero la mayor parte acá a nivel central, y los hemos hecho llegar allá por medio de personal y recursos de las instituciones públicas, SENASA, y también voluntarios, tanto personas como personas que han puesto a disposición sus vehículos. Eso es una respuesta extraordinaria, que también eso apoya a las clínicas temporales que todavía están operando. Hay 3 operando, una en Guayabo de Bagaces, otra en Bijagua y otra en Upala.
Ellos atienden los animales que se reportan con lesiones, heridas y demás que requieren atención médico-veterinaria. También contamos con apoyo de veterinarios privados, también otros voluntarios y el colegio. En materia de animales productivos, sí tenemos un faltante importante, porque la afectación es grande, los volúmenes de requerimientos hemos ido reduciendo. De acuerdo a la información que tenemos en sistemas informáticos que registran los establecimientos, aproximadamente cerca de poco más de 2.000 unidades de producción de los diferentes tipos, bovinos, porcinos, aves, y un aproximado de poco más de 100.000 animales vulnerables. Ya hemos ido reduciendo las áreas de... porque primero tomamos la información que estaba en cantones, en unidades geográficas, pero hemos ido reduciendo, ya conociendo mejor el nivel de afectación y un poco más circunscritos, alrededor de 100.000 que están en vulnerabilidad. Eso, por supuesto que esos detalles, hay una tarea que inicia, o sea, que ya inició, pero que lleva su tiempo. Perdón, que es ¿toda la emergencia o digamos, Bagaces Upala o solo con Upala? No, estamos hablando de los sitios afectados, tanto Pacífico Sur, Atlántico y la zona norte. Me refiero ya a esos con un filtrado de las zonas de afectación que ya se conocen. Sin embargo, los datos específicos, precisos, derivarán del levantamiento de información ya de impacto que se conoce ya cuando se visita finca por finca, que ese trabajo es lento. De momento tenemos que atacar las cosas que no pueden esperar. Y retomo el tema de la alimentación. Hemos tenido importantes donaciones, sí. Recibimos al día de ayer 65 toneladas, por ejemplo, de silopacas, casi 1.000 pacas de heno, alimento concentrado de diferentes fuentes. Hemos recibido alrededor de 1.000 quintales, pero eso es insuficiente. Ahí es donde hacemos un llamado porque es necesario ese aporte. La afectación directa por las aguas y por el viento arrasa prácticamente los pastos. Hay anegación, hay inundación, hay barro, hay extrapisoteo, las zonas donde el ganado puede estar se reduce, entonces eso hace que se pierda el forraje de piso y por lo tanto se requiere también el aporte de suplementación. Todos esos detalles, aunados también con otras afectaciones inmediatas, como la interrupción de caminos, afecta otras cuestiones. Por ejemplo, volvemos al aprovisionamiento de insumos y a la salida de producto. Entonces, los camiones recolectores de la leche, por ejemplo, se dificulta su ingreso. Y lo mismo también cuando se interrumpe el fluido eléctrico y demás, los equipos de ordeño no se pueden utilizar y todos esos detalles afectan y pueden provocar problemas a la salud como mastitis y demás. Ya eso se ha coordinado y se ha ido recuperando poco a poco el aporte de electricidad, el aporte de agua. Por ejemplo, también agua, parece increíble creerlo, pero mucha agua hubo, pero hace falta agua para los animales y para limpieza. Entonces ha tenido que recurrir a ver cómo se le lleva agua consumible a los animales, a los abrevaderos y demás. Esas cosas no pueden esperar a una evaluación ya definitiva del impacto. Permítame interrumpirlo un minutito, don Alexis Sandí, subdirector de SENASA. ¿Qué tan peligroso es que no hayan aparecido 50 cabezas de ganado? Luis Bernardo Villalobos, salubrista. ¿Y qué infecciones podrían generar estos cadáveres? Si son cadáveres o si no es que no están en otra finca, que es las experiencias que decía que decía don Alexis, que ha pasado. Bueno, la descomposición de esos animales podría generar algunos vectores que podrían transmitir enfermedades, pero sobre todo es también la afectación a las familias, a sus medios de producción, ¿verdad? También los animales generan lixiviados, o sea, todos los líquidos en descomposición, que si no son tratados, o sea, enterrados en el sitio o en sitios dispuestos para el enterramiento de esos animales, pueden también generar problemas, o sea, estar a la par de una vaca muerta, por ejemplo, todo el día, aparte de la depresión que puede genera incomodidad, genera problemas
en la gente de asco, problemas respiratorios, problemas digestivos, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo yo quería hacer hincapié de lo que empecé diciendo. La organización local aquí es fundamental, porque dentro de quizá poco tiempo, muchos de los funcionarios que ahora, y las personas que ahora están apoyando van a tener que volver a sus actividades normales y la comunidad va a quedar en un proceso de organización post desastre, que esto va a ser muy importante. Hay que empezar a repensar Upala, hay que empezar a repensar los servicios. El tema de la variabilidad climática yo creo que es fundamental para tomar en consideración, bueno, por qué esta zona norte ha sido afectada. Entonces, ¿será que vamos a tener que construir otro tipo de otros modelos de salones comunales, etcétera? Bueno, ahí otras profesiones van a tener que empezar a pensarlo. Recordemos que Upala también está en un cordón fronterizo donde en el pasado hubo brotes maláricos, por ejemplo, que también son importantes de controlar, y ahí la comunidad va a ser fundamental para poder identificar, por ejemplo, a los vectores como, ¿cómo se llama?, los anófeles y los Aedes aegypti, que son los vectores de enfermedades como dengue o como la malaria. Y finalmente el tema de la recomposición, digámosle así, de las comunidades a nivel local en términos de la producción, ¿verdad? Es decir, en este momento estamos en una época de excepción, pero la gente va a tener que buscar trabajos o va a tener que retornar a sus trabajos y va a tener que buscar los recursos económicos para mantenerse. Eso está asociado con la salud de las personas, la salud mental de las personas, que es fundamental. Claro, por supuesto. Nada más, recomendaciones muy concretas, Alexis Sandí, subdirector del SENASA, sobre qué hacer ante situaciones si se encuentran con que usted considera fundamentales en este momento. Hoy hablamos, 1, 2, 3, 4. Sí, hoy hablamos de un mundo, una salud. La salud de los animales puede afectar a la salud de las personas y viceversa. En el caso que se habló de los cadáveres hay que destruirlos. El recurso más a mano que tienen los productores y las zonas y las comunidades cuando encuentran cadáveres expuestos es enterrarlos. Eso es lo que se tiene que hacer. En vigilancia epidemiológica, cualquier brote de enfermedad en los animales, reportarlo inmediatamente. Eso hay que atenderlo en beneficio del impacto a la salud de los animales y también por su posible impacto a la salud de las personas. Tenemos personal destacado en todas las zonas de afectación. Usualmente ya el productor sabe dónde ubicarlo. Puede presentar esos reportes, esas denuncias de sospecha de enfermedad y también de casos de mortalidad. Importante, porque cuando hay estrés, cuando hay inmunosupresión, cuando hay otros factores que pueden afectar la salud, también puede incidir en la salud de los animales y presentarse eventualidad de brotes que hasta el momento, dichosamente, no tenemos reportes. Así hacemos un llamado a los productores, cámaras, grupos organizados en materia de contribuir con alimento para especies mayores. Necesitamos alimento concentrado, necesitamos pacas, insumos, también medicamentos. Hemos estado haciendo llegar antibióticos, antiinflamatorios. También hay animales que se reportan con lesiones, golpes y demás. Esos son acopios que estamos haciendo para también ayudar a los productores. Dios mío, qué infinidad de cosas genera una emergencia. Es impresionante. Y todo el estudio climático que hay que hacer. Sí, es que es de clima ya. A propósito del cambio climático en la zona norte y ver dónde establecer todo, escuchando al doctor Luis Bernardo Villalobos, salubrista, escuchando también a Alexis Sandí, director del SENASA, todas las medidas que hay que tomar en torno a los animales. Cerrando, nada más, don Luis Bernardo, porque tenemos que... Bueno, hay algo que no se puede bajar la guardia y es las personas que padecen enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión o epilepsia, etcétera, no descuidar los medicamentos, no descuidar el control médico. Puede ser que muchos de los medicamentos se les mojara, hay que ir a la clínica rápidamente a recuperar. ¿Por qué? Porque una complicación, recordemos que una hipertensión descompensada podría generar un derrame cerebral como se llama
popularmente. Y eso, aparte de la complicación, no necesariamente en Upala puede haber la infraestructura y los caminos no están en la mejor condición para sacarlo a un hospital. Entonces, yo haría un llamado también a que se controle a aquellas personas que tengan enfermedades crónicas. Promoción de la lactancia materna. Este es el momento clave para que todas las mujeres que están dando alimentación materna puedan, ojalá, no abandonarla a sus hijos. Y finalmente, todas las familias deberían tener sueros orales y agua pura para controlar una diarrea en las madrugadas o mientras tiene atención médica. Es fundamental eso. Nadie se muere de diarrea siempre y cuando tenga suero oral a mano y agua, por supuesto. Gracias. Alexis Sandí, también a Luis Bernardo Villalobos, Alexis de Senasa y Luis Bernardo decano de la Facultad de la UCR. Y a don Fernando York, ministro de Salud, que nos atendió por Skype. Nada más antes de irnos al corte, dar dos anuncios del presidente. Dice que oficialmente el organismo de investigación judicial informa que ya no hay personas desaparecidas por el huracán Otto. Una muy buena noticia, no hay personas desaparecidas según el organismo de investigación judicial, manifiesta el presidente de la República, y también asegura que durante esta semana, lo que resta de esta semana, estará acercándose a la zona va a visitar más las zonas afectada. afectadas a finales de esta Así semana. es. Así que bueno, con estos anuncios del presidente Luis Guillermo Solís vamos a ir a un corte y regresamos en minutos a RTN en Revista.